En esta noche quiero compartir un mensaje que he titulado "Usted puede hacer la diferencia". Usted puede hacer la diferencia. Voltéese a la persona que está a su lado y dígale: usted puede hacer la diferencia. Usted puede hacer la diferencia. Y vamos a basar este mensaje en 1 Samuel capítulo 25. Aquí es un largo capítulo, así que no la vamos a leer todo. Solamente vamos a ver ciertos versículos. Pero quiero ver dos personajes que hicieron una diferencia. Aquí vemos un relato de una esposa que actúa con humildad y sabiduría, y ella se llama Abigail. Ella es el primer personaje que quiero que veamos. Y el segundo personaje que hizo una diferencia fue David. Y vemos que él decide perdonar y decide no tomar venganza. ¿Y cuál es el resultado? Que Dios pelea la batalla por él. Que Dios se encarga de su batalla. Porque Dios dijo: mía es la venganza. Entonces vemos a dos personajes en 1 Samuel 25 que deciden hacer una diferencia. Y todo tiene que ver con nuestra actitud. No importa en qué situación nos encontramos, no importa en qué encrucijada nos encontremos, en qué decisión hay que tomar, todo depende de nuestras actitudes. Actitudes como hijos, como hijas de Dios. Todo depende de las actitudes que tomamos hacia las situaciones en la vida, hacia nuestros cónyuges, hacia la gente que nos rodea, aún hacia la gente que nos hace daño. Todo depende de nuestras actitudes. Nuestras actitudes marcarán la diferencia. Y hay tres características de un hijo, de una hija de Dios, cuando se encuentra en una situación difícil, donde este hijo, esta hija de Dios puede marcar la diferencia. Pero hay tres características que quiero que nos enfoquemos en esta noche. Antes de entrar en esas características, quiero darles una breve explicación de lo que está sucediendo en 1 Samuel capítulo 25. Aquí vemos que hay un hombre que se llama Nabal. Diga conmigo, Nabal. Nabal. Más adelante vamos a ver el significado de su nombre. Pero Nabal, dice la Biblia, que es un hombre rico. Es un hombre que tiene muchas ovejas, tiene muchos criados, muchos siervos, tiene muchas posibilidades, pero es un hombre insensato. Pero tiene un tesoro a su lado, tiene una esposa. ¿Cuántos tienen un tesoro a su lado? Así es, él tiene un tesoro a su lado. Pero David se da cuenta de que Nabal está en un proceso de trabajar con sus ovejas, y David manda decir básicamente a Nabal: quiero tu ayuda. Estoy escuchando de que estás en ese proceso de matar las ovejas y yo quisiera pedir tu apoyo. Básicamente quisiera pedir un poco de esa carne, un poco de esa provisión. Ayúdeme. Y David le dice: si te das cuenta, cuando tus pastores, cuando esos criados tuyos estaban en los campos con sus ovejas, nosotros éramos como un muro de protección alrededor de ellos y nada les pasaba. Y entonces David apelaba a Nabal, apelaba y decía: por favor, apóyenos, ayúdenos. Pero vemos en 1 Samuel 25 que más bien Nabal responde de forma negativa y dice: no, ¿quién es este David? Básicamente, ¿quién se cree él? Y para nada le voy a ayudar. Y responde de una forma negativa a pesar de la ayuda que David le prestó. Le ayudó a sus siervos, a él, con sus ovejas, la protección. Y Nabal dice que no.
Entonces los hombres de David regresan a David y le cuentan sobre la respuesta de Nabal. Y David, ¿qué pasa? Dice la palabra que David se enoja. Y dice, ahora sí voy tras ese Nabal y voy a aniquilar toda la casa de Nabal y no va a quedar ni un hombre vivo. Entonces David decide encaminar hacia ese proceso y en el camino él se encuentra con alguien. Porque uno de los siervos de Nabal y Abigail le llega a Abigail y le empieza a contar lo que pasó. Y Abigail decide en ese momento tomar una decisión. Y ella decide marcar y hacer una diferencia. Y aquí vemos aquí es donde vemos las tres características de alguien que hace una diferencia. Primero vemos que Abigail es una mujer de gran sabiduría. Dice, usted va a 1 Samuel 25, versículo 3. 1 Samuel 25, versículo 3. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer ¿de qué? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Interesante que la Biblia dice primero que es de buen entendimiento. Aún menciona eso antes de que es una mujer hermosa. O sea, parece que era una mujer bella, pero antes de eso la Biblia menciona que es una mujer de buen entendimiento. Y más adelante usted puede ver en 1 Samuel que el nombre de Nabal es lo opuesto a lo que es Abigail. Su nombre, el nombre Nabal significa insensatez. Y eso lo vemos en este relato. Un hombre insensato. Un hombre que no toma buenas decisiones. Un hombre que se deja llevar por sus emociones. Pero aquí vemos a una mujer llamada Abigail que tenía sabiduría, tenía buen entendimiento. Y para hacer la diferencia en nuestras casas, para marcar una diferencia en nuestros trabajos, para hacer una diferencia en cualquier lugar donde andemos, necesitamos primeramente la sabiduría que proviene de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es inteligencia. No es conocimiento que se aprende de un libro, es la habilidad de juzgar o discernir qué es verdad, qué es lo correcto o lo verdadero. La sabiduría que proviene de Dios se nota, se distingue, se ve. Y si usted va conmigo, quiero que vaya conmigo por favor a Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ¿qué dice? Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí podemos ver la diferencia entre el conocimiento del mundo y la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios se nota, se demuestra, se ve a través de los frutos de la persona. Y aquí vemos que Abigail mostró sabiduría de parte de Dios. Quiero que ahí voltee la página a Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente. Él lo da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos necesitan la sabiduría de Dios? Él se lo quiere dar. Eso es lo que dice esta palabra. Él se lo quiere dar, lo dará abundantemente y sin reproche, pero usted lo tiene que pedir. Usted lo tiene que desear y lo tiene que pedir. Y Dios se lo puede dar para que usted tome decisiones sabias, para que usted sea un hombre, una mujer sabia. Y aquí vemos el ejemplo de Salomón. Si usted puede ir conmigo a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículos 9 al 12. Aquí vemos el relato de Salomón. Un hombre que está por tomar una posición grande. Él está por llenar unos zapatos muy grandes, porque su papá David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque su padre David era un hombre guerrero que peleó hasta con un gigante. Fue un padre que fue un gran rey, que hasta el día de hoy se habla de él. Y Salomón conocía que él estaba por llenar unos zapatos enormes. Estaba por tomar una posición muy difícil. Iba a seguir a un rey que hizo un gran impacto. Y Salomón reconoció que sobre todo él necesitaba la sabiduría de Dios. Y aquí lo podemos ver en Primera de Reyes 3, versículo 9. Salomón está hablando con Dios y le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y qué dice el versículo 10? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Cuando usted le pide sabiduría a Dios, usted pone una sonrisa en la cara de Él. Eso le agrada a Él cuando usted le pide sabiduría. Versículo 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios se agrada con la petición de Salomón y dice, yo haré de ti un gran hombre sabio. Y hasta el día de hoy conocemos
toda la sabiduría que Dios le dio a Salomón a través de esta palabra. Aquí lo podemos ver en Proverbios. Todos los sabios, la sabiduría que Dios le dio. Y esa es una característica que todo hijo, toda hija de Dios debe de tener. Eso es lo que necesitamos sobre todo, la sabiduría que proviene de Dios. Y cuando usted se lo pide a Él, Él se lo puede dar y lo hará abundantemente y sin reproche. Y lo hará con gozo. Se alegrará su corazón cuando usted le pide sabiduría. Lo otro que podemos ver en Primera de Reyes 25, y quiero que usted no deje de tener ahí marcado en su Biblia, Primera de Samuel 25. El segundo característica de un hijo, de una hija de Dios que marca la diferencia, es que es una persona que tiene un corazón humilde. Y no estoy, cuando hablo de humildad, no estoy hablando de una posición económica. Porque hay personas que no tienen posibilidades económicas, pero que tienen mucho orgullo en su corazón. O conozco a personas que tienen mucho dinero, pero tienen un corazón humilde. Entonces, cuando hablo de la humildad, no estoy hablando de una posición económica, estoy hablando de una condición de corazón. De un corazón humilde. Y eso lo podemos ver aquí en 1 Samuel 25, versículos 23 y 24. 1 Samuel 25, 23 y 24. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí vemos una mujer pidiendo perdón. Ella no cometió el mal. Ella ni siquiera estuvo ahí cuando vinieron los hombres de David a pedir ayuda, a pedir provisión. Ella ni siquiera estuvo ahí. Pero al ella escuchar que venía el peligro a su casa, al saber que ahora David iba a venir, iba a tomar venganza, ella dijo: yo tengo que hacer algo. Ella no se quedó con los brazos cruzados. No tomó una posición de que, bueno, ni modo, nos va a venir el mal. Ella decidió tomar acción. Ella decidió hacer algo. Y aquí vemos que no solamente tenía sabiduría, buen entendimiento, sino que tenía un corazón humilde y ella sabía muy bien que tenía que pedir perdón. Aunque ella no hizo el mal, ella era la primera en decir: perdóneme, perdónanos, te hemos fallado. Y ella pidió perdón. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Necesitamos ver a las personas alrededor de nosotros como superiores a nosotros mismos, conforme a lo que dice Filipenses 2:3. ¿Y cómo se ve la humildad?
¿Cómo se ve la humildad en nuestros trabajos, en nuestros hogares? En los lugares donde nosotros estamos día tras día. ¿Cómo se ve la humildad? Cuando cometemos errores, fallas, debemos de pedir perdón. Debemos de ser los primeros en reconocer nuestros errores. Debemos de tener ese corazón humilde y decirle a la persona, reconozco que he fallado. Reconozco que he cometido un error y reconocerlo. Así como Abigail, aunque ella no tuvo culpa, ella dijo, aquí necesito pedir perdón. Un corazón humilde. Un corazón humilde es lo que necesitamos tener. Significa pedir perdón a nuestro cónyuge. Cuando nosotros hemos fallado, debemos de pedir perdón. Y les confieso algo. Para mí, esto es muy difícil. Y al inicio de nuestro matrimonio, para mí era muy difícil decir, perdóname, amor. Aunque yo hacía algo que yo sabía que estaba muy mal, aunque yo era la culpable, yo sabía muy bien que era la culpable, era para mí muy difícil sacar esas palabras. Perdóname, yo hice mal. 4 palabras. Para mí era como una cruz sacarlos. O a veces cuando había diferencias, yo simplemente no decía nada. Aunque yo no tuviera la culpa, yo dejaba eso así para no pedir perdón, para no humillarme. Y ¿sabe algo? El Señor ha ido trabajando en mí. Y no pretendo haberlo alcanzado todo porque yo sigo en este proceso. En este proceso de tener un corazón humilde. Pero es tan difícil para mí. Pero Dios ha ido trabajando esto. Porque yo reconozco que cuando somos humildes, Dios nos bendice. Dios nos ayuda. Dios bendice nuestro hogar. Dios bendice nuestro matrimonio. Dios bendice nuestra familia. Porque eso dice su palabra. Eso dice su palabra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Y aquí vemos eso con Abigail. Cuando ella viene y se postra y pide perdón a David. David viene con la cabeza tan caliente. Está listo para toda la casa de Nabal. Dice, aquí vengo, imagínense, va con 400 hombres. Y ustedes conocen los hombres de guerra de David. Fueron hombres que mataban leones, que mataban gigantes, hombres feroces. Imagínense que contra su casa vinieron 400 hombres de ese tipo. Pues ellos iban camino a aniquilar la casa de Nabal. Y viene David con una cabeza caliente. ¿Y qué hace Abigail? Viene y se humilla. Se humilla y dice, pide perdón. Pide perdón. Y hay un proverbio que lo he memorizado porque creo que es un proverbio poderoso. Porque dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y eso yo creo que se ve aquí. Porque David está con la cabeza tan caliente, listo para toda la casa de Nabal, y Abigail se humilla. Tiene una palabra blanda, una respuesta blanda. Y la cabeza de David, él está así de caliente y cuando ella se humilla, él empieza a bajar.
esa cabeza se le empiece a enfriar y entra en razón el hombre. Porque Abigail le dice, es que quien te va a defender es Dios. Sabemos que Dios está contigo. Y David dice, es cierto. Y baja la furia. Por eso debemos de ser personas de humilde corazón. Por eso debemos de responder a esas palabras que nos atacan, a esas personas que nos atacan con blandas respuestas. Porque eso hace que la persona baje, que se baje esa ira. Y lo tercero es no solamente pedir perdón, no solamente tener un corazón humilde, lo tercero es poder perdonar. Aquí vemos en el segundo personaje, en David, que él decide perdonar. Al esta mujer sabia decirle, lo siento, David reconoce y dice, es cierto, yo no voy a tomar venganza. Y él decide en ese momento perdonar. Y él decide en ese momento soltar eso y no tomar venganza. Lo vemos aquí en 1 Samuel 25, versículos 32 y 33. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Versículo 34, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Entonces David le dice a Abigail, bendita eres tú, yo no voy a vengarme. Yo no voy a tomar la venganza en mis manos. Él decide perdonar, decide soltar eso. Y Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Nuestro perdón del Señor también depende de nosotros, porque ahí es clarísimo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces es por nuestro bien. Nos conviene a nosotros soltar eso. Nos conviene a nosotros decidir perdonar, porque no es un sentimiento. No es algo que nosotros jamás vamos a sentir. Es una decisión perdonar. Y ponerlo en las manos del Señor. Señor, tú sabes el mal que me hicieron. Eso está en tus manos. Tú encárgate. Tú encárgate de tomar la venganza. Tú encárgate de esa persona. Yo voy a descansar. Yo voy a descansar en ti porque yo sé que tú me defiendes. Porque yo sé que tú vas conmigo. Yo sé que tú vas adelante de mí. Y tú lo vas a hacer. Y es interesante cuando David decide perdonar
y decide soltar eso a las manos de Dios, aquí vemos los resultados. Primera de Samuel 25, versículos 37 y 38. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, o sea que además de ser un hombre insensato, pues ahí vemos que también era un hombre que le gustaba el vino y entonces se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, o sea, le contó lo que pasó. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Imagínese eso. Ella le empieza a contar lo que sucedió y él está escuchando y de repente se queda ahí tieso. Imagínese eso. Versículo 38. Y 10 días después, ¿quién? ¿Fue David? ¿Fue otro hombre? Jehová hirió a Nabal y murió. Fue Jehová que se encargó de Nabal. Fue Jehová que tomó la venganza. Mía es la venganza, dijo Dios. Mía es la venganza. Lo que pasa es que nosotros tomamos la venganza y eso entristece el corazón de Dios. Hebreos 10, versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un ejemplo, Nabal. Él cayó en las manos de Jehová, porque eso dice lo que acabamos de leer en 1 Samuel, que Jehová lo hirió. 10 días después murió porque Jehová lo hirió. Dios se encargó de pelear por David cuando él decidió perdonar. Y si usted quiere hacer la diferencia en su casa, si usted quiere hacer una diferencia en su hogar, en cada lugar donde usted esté, decida perdonar. Pida la sabiduría de Dios sobre todo. Tenga un corazón humilde, pida perdón cuando usted ha fallado y regale perdón. Regale perdón aún a los que no merecen el perdón, porque Dios le ha pedido a usted hacerlo. Y es una decisión que usted tiene que tomar, de soltar a esa persona en manos de Dios. Y usted verá que Dios se va a encargar. Porque Dios es fiel a su palabra. Y lo que Él dice siempre se cumple. Y cuando nosotros caminamos cerca de Dios, podemos estar seguros de que Él pelea nuestra batalla. Así que le quiero invitar en esta noche que usted ahí se ponga de pie, por favor.